entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el economista Erwin Ronquillo, secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, para hablar sobre la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil en nuestro país. Economista Ronquillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante poder conversar con la ciudadanía respecto a lo avanzado ya en este programa. Gracias, economista Ronquillo. Bueno, hablamos de cifras que han sido publicadas en estos últimos meses. Más del 27% de niños menores de 2 años con desnutrición crónica infantil. ¿Cómo vamos a atacar este problema? Porque es un tema que viene ya analizándose desde hace varios meses y se requiere políticas urgentes. Bueno, cuando el presidente Guillermo Lasso asumió el mandato, recibió un país con una realidad muy dura. 1 de cada 3 niños y niñas padecían desnutrición crónica infantil, según datos de UNICEF del año 2020, y el dato que usted bien menciona es del 2018, el 27.12% era lo que estaba determinado en base a un estudio del INEC en esa época. Y por eso es que el presidente desde el día 1 ya tomó varias acciones. Primero definió una hoja de ruta, un plan de trabajo para los próximos años, asignó un presupuesto y adicionalmente puso una meta de reducir en 6 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil. Y en esa línea, el día de hoy, el presidente hizo la declaratoria de que el 30 de noviembre sea el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, a propósito de que se cumple 1 año del proyecto Infancia con Futuro, que se presentó en la misma fecha, el 30 de noviembre del 2021, y que ya tiene bastantes logros para que la ciudadanía conozca. Ahora, vamos un poco hacia atrás. ¿Cuáles son las causas que provocan estos índices que son preocupantes, a pesar de que en algunos casos se haya logrado ciertos avances, ciertos proyectos que estén en marcha, pero las cifras son preocupantes, los índices son preocupantes? ¿Cuáles son las causas? Hay 9 causas que se han determinado en el Ecuador como las de mayor impacto e incidencia en la cifra de desnutrición. Tiene que ver con los controles prenatales, los controles de niño sano, tiene que ver con el embarazo adolescente, donde que el Ecuador tiene la segunda tasa más alta de Latinoamérica, tiene que ver con el acceso a agua y saneamiento, que es una competencia directa de los gobiernos autónomos descentralizados, tiene que ver con la vacunación pediátrica, que fue desatendida por gobiernos anteriores en niños menores de 5 años, tiene que ver con la estimulación temprana, el apego, con la inscripción de nacimiento, tiene que ver también con con los hábitos nutricionales. Son varios factores que estamos atacando desde lo más básico, que son los controles de salud. En eso ya tenemos, por ejemplo, un dato muy importante que lo anunció el presidente y el ministro de Salud. Este año hemos atendido en controles de embarazo a 238.369 madres, que es el 45% más que el año 2021. Y en el caso de niños menores de 2 años, hemos atendido 365.507, que es el doble del año 2021. Esos son los primeros grandes resultados de este programa del gobierno, que muestran que hoy por hoy ya estamos atendiendo y estamos dándole el derecho de salud y preventivo a niños y niñas, que son la base para poder asegurar que aquellos niños tienen un correcto seguimiento de su estado de salud y podamos detectar a tiempo si es que están cayendo en desnutrición crónica. Hay varios factores que inciden incluso en mayor medida en las zonas rurales y principalmente en la población indígena, según las mismas cifras que no reportaron grandes cambios entre el 2018 y 2020, de ahí hacia adelante. Nos referimos más o menos del 39% de la población indígena, de los niños menores de 2 años, que sufre de desnutrición crónica infantil. Y concretamente, para un poco también enlazar estas cifras, hablamos de provincias donde se registra la mayor incidencia. Me refiero a Chimborazo, Tungurahua, por ejemplo. En esas zonas rurales, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta para poder llegar? Porque ahí hay varios factores. También el factor de vivienda, el acceso al agua que usted mencionaba, la falta de centros de salud cercanos en algunos casos, y a veces también la falta de información. Bueno, lo que usted bien manifiesta refleja
una realidad que hay que entenderla bien. Si bien en las zonas rurales es donde existe la tasa más alta, lo cierto es que la desnutrición crónica está en todo el país. Así es. Incluso en las zonas urbanas más grandes, como Guayaquil y Quito, existe la mayor cantidad de niños, y eso debemos entenderlo muy bien, porque si bien, por ejemplo, en Chimborazo, en Tungurahua, en Bolívar, existe una prevalencia alta, pero hay menos cantidad de niños. En Guayaquil y Quito, donde están concentradas la mayor densidad demográfica, existen tasas menores, pero al ser mayor cantidad de niños tenemos mayor concentración de niños. Por eso es que nosotros estamos trabajando a nivel nacional en los 221 cantones con los 221 alcaldes y alcaldesas en mesas de trabajo, mesas técnicas que se reúnen todos los meses, que tienen un plan, que se le hace un seguimiento y que tenemos una meta también de reducción. Y en línea con lo que usted bien manifiesta, ¿qué estamos haciendo en aquellas zonas rurales que tienen los mayores índices de vulnerabilidad? Bueno, ahí estamos concentrando las atenciones de salud. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud se han contratado este año 755 profesionales de salud en 200 parroquias que tenían las más altas tasas de desnutrición crónica infantil. Son nutricionistas, enfermeras, médicos generales, médicos familiares. Es un robustecimiento muy importante de los centros de salud y adicionalmente se han intervenido, es muy importante que la ciudadanía conozca, 1.700 centros de salud que han sido repotenciados, que en muchos casos tenían salas totalmente abandonadas por la situación en la que estaban, que se han venido reparando y que se habilitan para justamente mejorar las atenciones. Es importante también determinar cuáles son los efectos de la desnutrición crónica infantil, primero en los niños, en la sociedad como tal, y más que nada para poder crear conciencia de la gravedad del problema. Uno de los problemas que encontramos que realmente nos preocuparon más fue la falta de conocimiento de la población respecto a que el Ecuador tenía ese nivel de desnutrición crónica. Apenas el 2% de la población tenía conocimiento de que el país tenía ese problema. Hoy por hoy, en base a las campañas de educación que hemos emprendido en conjunto con las Naciones Unidas, hemos aumentado el número de la cantidad de la población que entiende que esto es un problema y que también llega a entender que gran parte de la solución está en manos de las familias. Y eso apena porque el palpar de que gobiernos anteriores nunca pensaron en esto, nunca le informaron a la ciudadanía, es realmente, como digo, penoso, pero la buena noticia es que hoy por hoy, gracias a que existe ya una estrategia clara, podemos comenzar a trabajar primero informando, dándole a la ciudadanía el conocimiento, la conciencia de que tenemos un problema y adicionalmente educación en cambios de comportamiento para mejorar los índices de lactancia, los índices de alimentación saludable, la asistencia a los controles de salud y vacunación. Y precisamente como parte de esta información sí es importante que la gente sepa cuál es la consecuencia, cuáles son los efectos. Los efectos, perdón, tuvimos un audio que se nos ingresó por ahí. ¿Cuál es la consecuencia de niños que crezcan con este tipo de deficiencias? Niños que no crezcan bien alimentados. Sí, eso era su pregunta inicial y me fui por está bien. Expliqué otra cosa, pero efectivamente, a ver, ¿por qué es tan importante que trabajemos en desnutrición crónica? Porque cuando la desnutrición crónica afecta a un niño o una niña dentro de los 1000 primeros días de vida, es decir, desde la concepción hasta que cumple 2 años de edad, que es cuando se forma el 80, el 85% de toda la capacidad cognitiva de aprender, de relacionarse con su entorno, y esa etapa de la vida, que se conoce como la ventana de oportunidad por lo crítico que es dentro del desarrollo humano, estamos comprometiendo su futuro. ¿Por qué? Porque ese niño que padece desnutrición crónica en esa etapa de la vida va a tener comprometida su capacidad de aprender, de educarse, y cuando sea adulto va a tener menos oportunidades, va a tener desventajas y adicionalmente también mayor propensión a sufrir enfermedades metabólicas. Es realmente grave y por eso es lo que decía hace un rato, grave, es tan penoso que gobiernos anteriores nunca la hayan... Compromete seriamente también la salud mental de los niños. Bueno, la estimulación temprana está comprobado científicamente que afecta a la
del desarrollo cognitivo tanto como la Exactamente. desnutrición por falta de nutrientes. Entonces, efectivamente lo que usted dice, y por eso es que de este número de atenciones que estamos realizando, también me gustaría mencionar que estamos atendiendo hoy por hoy a 23.117 madres y 97.850 niños y niños con visitas semanales que hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social con educadoras que le hacen un acompañamiento a las madres y les dan consejerías acerca de alimentación, de lactancia materna, pero sobre todo de estimulación temprana y apego. Un servicio que si lo tuviesen que contratar sería imposible pagarlo, porque son las personas con mayor situación de pobreza, pero que el gobierno del encuentro y el presidente Guillermo Lasso lo está entregando absolutamente gratis para estos beneficiarios. A manera de contingencia, por ponerlo este término, economista, ¿qué se puede o qué se recomienda hacer con quienes ya han pasado esta etapa de los 2, 3, 5 años de edad, lamentablemente sufriendo o padeciendo la desnutrición crónica infantil, qué hacer con estos niños que están ya camino en algunos casos a jóvenes y que han sufrido este tipo de desnutrición? ¿Qué hacer con ellos ya para salvarlos? Bueno, es una realidad dura porque gran parte del tiempo que era clave se ha perdido y hoy por hoy ya es una responsabilidad del sistema educativo el poder sacar adelante a esta población. Pero podría haber un plan para ellos. Bueno, ciertamente no es algo que por lo pronto yo le pueda contestar porque no es parte de mis competencias. Nosotros trabajamos en la prevención durante los 1000 primeros días de vida. Uh-huh. Eso sin duda es una acción que debe emprender el Ministerio de Educación y seguramente la ministra Brown nos va a poder ampliar detalles de programas que se puedan considerar al respecto. ¿Hay alguna relación directa entre la desnutrición crónica y otro tipo de dolencias, de enfermedades, incluso algunas que pueden ser muy recientes, muy modernas? Sí, hay un estudio de UNICEF que relaciona que hay al país le genera un costo económico de 2.6% del PIB la alta tasa de desnutrición que tenemos. Entonces, y eso se deriva de varias, digamos, o proviene de varias razones. Por un lado, la repitencia en el sistema educativo, que genera mayores costos para el Estado, y la falta de competitividad cuando el niño ya es adulto, y finalmente los mayores costos de salud. Porque aquel niño o niña que sufren de desnutrición crónica infantil tiene mayor propensión a tener problemas de obesidad, de hipertensión, enfermedades metabólicas, diabetes en su edad adulta. Así que quizás, y esto yo no tengo los datos científicamente validados para afirmarlo, pero se puede explicar muchas de las enfermedades, de los altos costos de salud que tiene el país hoy por hoy, se deben a que durante décadas no se atendió el problema de la desnutrición crónica. Sí, es un hecho lamentable tener estos números que preocupan a todos y que deben preocupar principalmente a todos. Y con esto quiero terminar, economista. Una vez que el presidente Guillermo Lasso ha declarado el 30 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que marcaría antes y después respecto de este preocupante tema? Bueno, el 30 de noviembre se marca un hito debido a que estamos comenzando a darle la vuelta a esta realidad. Como les mencionaba, ya hemos mejorado en los niveles de atención a las madres embarazadas, a los niños y niñas. Lo que se viene el próximo año es comenzar a tener ya los resultados de la gestión que inició en este año. El INEC está en este momento desarrollando una encuesta nacional de desnutrición infantil que va a tener resultados en las próximas semanas y eso nos va a permitir ver que las acciones que estamos realizando están dando resultados o no. Así que toda la apuesta va a estar en poder identificar esas brechas todavía que puedan existir, y durante el 2023, donde el presidente ya ha propuesto en la proforma presupuestaria del año 2023 aumentar el monto de la estrategia de 300 a 365 millones de dólares, podamos aumentar la cobertura y asegurar que cada vez sean menos los niños que padezcan de este problema. En cuanto a proyección, ¿podríamos hablar de un índice, una reducción del índice? Hay una meta propuesta por el presidente
reducir en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Estamos trabajando honestamente para superar esa meta, porque si bien es un número retante, ambicioso, comparativamente con otros países que han iniciado esta lucha, no es un número que lo satisfaga plenamente al presidente. Entonces todo el gobierno y digamos toda los distintos actores también en los gobiernos locales estamos trabajando de manera conjunta para poder darle mejores noticias al país. Creo que sí, todos aspiramos a que sea el índice 0% de desnutrición crónica infantil, pero que se cumplan las metas y que se superen. Ojalá que así sea. Economista Ronquillo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Buenas noches. Gracias, señor economista Erwin Ronquillo, secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, hablando sobre la declaratoria del Día Nacional de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. Aspiran a reducir los índices que de momento son preocupantes. Hay un proyecto en marcha que esperan se cumpla para los próximos años. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.